Bienvenida, doctora Melo. Le cedo la palabra para que presente a sus panelistas. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a la Dirección Nacional de Derecho de Autor propiciar esta conversación con ustedes y con las chicas superpoderosas que voy a tener el gusto y el honor de que me acompañen y que nos cuenten sus experiencias en el día de hoy. El tema que nos convoca, por el que la Dirección de Derechos de Autor nos ha invitado, y tema que es propiciado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el tema de las mujeres y la propiedad intelectual, acelerar la innovación y la creatividad. Y pensando en este tema, yo hacía algunas reflexiones y algunas consideraciones. Ustedes se debieron enterar esta semana, Shakira fue designada por la revista Billboard, la publicación más importante de la industria musical, como la mujer del año. Shakira, nuestra Shakira, autora, artista, intérprete o ejecutante, mujer del año para la revista Billboard. Y cuando pienso en cómo la propiedad intelectual y en particular el derecho de autor pueden potenciar la creación y a las mujeres y cerrar la brecha de género que existe hoy en día, yo pienso en una frase poderosa de una mujer poderosa: las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Shakira, mujer del año, también facturó rompiendo 14 récords mundiales de Guinness como el título de música latina más reproducido en Spotify en 24 horas. 14.393.324 reproducciones en 24 horas. Y el más visto en YouTube en 24 horas, 63 millones de vistas en YouTube de una de sus producciones. Mañana, 27 de abril, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, otro de los organismos especializados de Naciones Unidas, designó como día de celebración el Día Internacional de las Niñas en las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Pero todos estos hitos nos plantean una inquietud frente a las cifras reales de la participación de las mujeres en la propiedad intelectual en la actualidad. Solo el 16% de las solicitudes de patente presentadas por el sistema PCT ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son de mujeres. Solo el 22% de los profesionales que trabajan en inteligencia artificial a nivel mundial son mujeres. Solo 29.2% de los estudiantes de carreras TIC, de tecnologías de información y comunicaciones, son mujeres. Y esta última cifra que me parece grave, 2% del capital dirigido a empresas emergentes en el 2019 fue para empresas fundadas por mujeres. La OMPI dice que si seguimos así, que si no potenciamos nuevas estrategias, nuevas acciones, nuevas políticas para empoderar a las mujeres en la innovación y creación, solo lograríamos la paridad de género en el 2064 y estamos en el 2023. Por esas razones tenemos que encontrar la forma de seguir el ejemplo de mujeres en el mundo de las industrias creativas, mujeres como Juliana, como Luisa, como Joana, que nos van a contar hoy sus experiencias y su visión en estos temas en los ámbitos de las industrias creativas, de la producción audiovisual y del diseño. Voy a presentarlas a ellas una por una. Aquí a mi lado tengo a Juliana. Juliana hizo estudios de Derecho en la Universidad Javeriana y tiene más de 18 años de experiencia laboral en el sector de las comunicaciones, trabajando desde diferentes aristas dentro de las industrias creativas y culturales. Juliana actualmente es directora del macrosector de industrias culturales, creativas y gráficas en la Cámara de Comercio de Bogotá y nos va a compartir su experiencia. Le sigue Luisa Viviana Orozco, es comunicadora social de la Universidad Javeriana
con énfasis en producción audiovisual. Es una productora y directora audiovisual con una experiencia de más de 12 años dentro de la industria audiovisual colombiana como directora, guionista y en los últimos años como showrunner de seriados de ficción y documentales para canales y plataformas como Discovery Channel, HBO, Canal RCN, RTBC, Señal Colombia, entre otros. Es cofundadora de la empresa Siembra Films, que actualmente está desarrollando un proyecto que se llama Metanoia, en el que implementa con nuevas tecnologías como los non-fungible tokens, los coleccionables que están tan de moda, y está implementando toda la creatividad en estas áreas. De eso nos contará un poco ahora. Y finalmente, en último lugar, no porque desmerezca, como dicen en inglés, ni nada parecido, tenemos a Joana Esperanza Zárate. Joana para mí fue todo un descubrimiento de los podcasts de mujeres y de la visión de lo femenino en el mundo del diseño. Joana es docente e investigadora de diseño, coordinadora en Observatorio de Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseños de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es diseñadora gráfica, especialista en edición digital y multimedia, maestra en estética e historia del arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, certificada en Digital Humanities por la Harvard University, miembro de Interacción Design Foundation y docente por más de 19 años. Tiene 2 podcasts que yo le pediré que nos comente ahora cómo se llaman, en los que se han dedicado, entre otras cosas, a rescatar la historia de mujeres en el diseño, porque esa es parte del problema, no hay visibilidad del trabajo de las mujeres. Sabemos de Madame Curie, que tuvo 2 premios Nobel, que descubrió la radioactividad, que descubrió 2 elementos de la tabla periódica, pero no sabemos de muchas otras mujeres que crean, que escriben, que son fotógrafas. Ya no se diga de los tiempos en que las mujeres quedaban ocultas detrás de sus esposos o de hombres y ellos se hacían pasar por autores. Con esta breve introducción y para no robarle el show a ellas, que son nuestras estrellas, quisiera darle la palabra en primer lugar a Joana, que nos cuente cuál es su experiencia en este sector. Joana. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación y gracias a todas y a todos por estar acá. Creo que una de las grandes observaciones que me han interesado a mí sobre el tema de la mujer tiene que ver con el hecho de que crecí sin tener la necesidad de mostrar que yo era una mujer para valer, que me parece algo muy peculiar en el entorno en el que nos educamos. Yo crecí en un matriarcado, criada por una mujer fuerte, con una abuela fuerte, independientes, trabajadoras, intelectuales. Entré al mundo de la academia por vocación, desde pequeña soñaba con ser docente y de repente cuando entro a la academia me doy cuenta que es un mundo de hombres. Me educo en un colegio femenino, etcétera. Es decir, yo estaba en un mundo donde las mujeres éramos fuertes, poderosas, capaces, etcétera, etcétera. Y de repente cuando llego al lugar académico me doy cuenta que la academia es muy masculina. En el diseño ha sido tradicionalmente muy masculino, vemos el siglo XX, las grandes escuelas, vemos la Bauhaus, y pues la historia ha sido contada por los hombres europeos, blancos. Entonces, claro, mujer, latina, ¿cierto?, colombiana, y se empieza a dar cuenta de no hay historias en las que yo me vea, ¿sí? Cuando empiezo yo a enseñar y a investigar en diseño, además de ejercerlo, porque claro, he ejercido en un lugar muy masculino, estaba en la producción audiovisual, estaba en el diseño de interacción, masculino porque es un mundo ingenieril, la producción pues también es cuando uno está en campo la mayoría son hombres, camarógrafos, luminotécnicos, hombres, y ejerzo como docente en diseño industrial. Siendo diseñadora gráfica yo enseño en diseño industrial, en donde predominantemente ha habido hombres. No puedo decir que ha habido una brecha de género a nivel económico, porque en la academia digamos que se miden otras variables,
pero sí soy la minoría. Estoy en un gran equipo en el cual somos 3 mujeres y el resto son hombres. Entonces, claro, cuando yo empiezo a enseñar la docencia, empiezo a enseñar sobre diseño, sobre historia, sobre teorías del diseño, me doy cuenta que la historia está contada de hombres por hombres para hombres. Y las mismas estudiantes me dicen, profe, es que no hay mujeres diseñadoras. Y yo, ¿cómo que no? Somos muchas, es más, la mitad de las que estudiamos gráfico éramos mujeres, en diseño gráfico hay mucha mujer. Y entonces me doy cuenta que no solo hay diferencia en el asunto de cómo se enseña, sino en las disciplinas mismas. Diseño gráfico es predominantemente femenino, lo mismo diseño de modas, pero cuando entramos al mundo del industrial, por ejemplo, al mundo de la producción, la animación, hay una presencia masculina mucho más fuerte. Entonces digo, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo nos narramos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven? Y empiezo a elaborar todo un discurso en mi aula, en mi proyecto como investigadora, como creadora, todo lo que hago, a la luz de visibilizar las mujeres. Yo creo que para mí es importante entender que, a diferencia de lo que pasaba en otros lugares del mundo, en Colombia per se yo no puedo hablar de invisibilización de la mujer en la historia del diseño porque es que no hay historia del diseño construida todavía. Hasta ahora la estamos construyendo. El diseño es tan joven en Colombia, además llegamos en el 64, académicamente hablando, claro, que pues nuestra historia es muy joven. Por lo tanto, hasta ahora estamos empezando a narrarla, a contarla. Entonces, de alguna manera, yo creo que mi acción es preventiva, más que correctiva, que no pasa en otros lugares. Cuando hablamos de Europa, claramente el asunto ha habido una invisibilización, aquí es que no se ha contado. Entonces encuentro yo que los historiadores que están empezando ese proceso lo están haciendo también desde el lugar del hombre, desde el lugar tradicional en que siempre se ha contado y se ha mostrado la historia, y yo decido pasarme o pararme en el lugar complementario y acompañar ese proceso, entendiendo que cada cual habla desde sus intereses. A mí me gusta y me interesa contar la historia del diseño desde la mujer, desde lo femenino, desde las creativas, desde el rol que hemos tenido, y hablar con esas mujeres que la mayoría de hecho todavía están vivas, por lo joven que es nuestra historia, y hablar con ellas y preguntarles cuál ha sido su proceso, cómo se han entendido ellas, cómo se ven ellas, porque también creo que es importante no solo mostrarlas, sino darles voz. Y por eso el podcast, por eso el proyecto audiovisual de Momentum, por eso el observatorio, tiene una gran carga, ¿no? Esos proyectos que yo tengo desde la academia, pero que se tratan de lanzar hacia el lugar de la creación, están enfocados en gran medida en darle voz, en darle rostro a esas mujeres, ¿no? Porque cuando uno habla de Pastora Correa o habla de Ana Forero de Jacobini, y enlazando con la charla anterior, le pregunta a ChatGPT, más o menos las conoce, de hecho Ana Forero de Jacobini no la conoce, y es la madre del diseño en Colombia. Ella trajo y creó la facultad, la primera de artes y diseño en Colombia, y no la conocían. Entonces ha sido un proceso interesante de visibilizar, de enseñar, de hablar, de mostrarle a las diseñadoras, a las creativas, a las animadoras, a las productoras, sí hemos estado, solo que no nos hemos visibilizado, no nos dejan, no queremos, no se ha contado la historia, hay muchas razones. Creo que satanizar a veces la historia es problemática, entonces me gusta contar. Entonces mis referentes en teoría y en historia son historiadoras, literatas, cineastas. Entonces, claro, hay una gran carga y es divertido porque los estudiantes que se identifican como masculinos les llama mucho la atención la clase por eso. Porque me dicen, es la primera clase en la que leo tantas mujeres, o en las que veo tantas películas de mujeres, o en las que me hablan solo de mujeres. Y pues les digo, llevamos miles de años escuchando la historia de los hombres, entraron al salón en donde vamos a hablar desde las mujeres y les gusta mucho, les gusta, preguntan, participan, son curiosos, y creo que las jóvenes se sienten identificadas con la clase y se sienten identificadas con lo que pasa en el observatorio, con las publicaciones, y por alguna razón entonces tengo un gran equipo de semilleros y de investigadoras, la mayoría son jóvenes, ¿no? Son mujeres,
porque sienten que estamos hablando un lenguaje similar. Entonces, creo que es un poco como lo que yo les puedo contar el día de hoy y lo que seguramente seguiremos hablando. Luisa, emprendedora en el mundo audiovisual. Luisa, como una pequeña anécdota, ayer que conversábamos previo, me decía, yo fui asistente de dirección ¿por cuántos años? 9 años. 9 años para poder atreverse a ser directora ella. 9 años en que fue asistente de dirección de directores connotados en el país, como Jorge Alitriana, Clich López, Jaime Osorio, haciendo producciones a nivel internacional, muy de la mano de grandes directores a quienes les agradezco muchísimo, pero es importante encontrar y buscar tu propia voz, es fundamental. adelante. Gracias. No, pues primero muy honrada de estar con unas mujeres que admiro profundamente, pero además porque este sea un espacio de construcción colectiva, tanto para hombres como para mujeres, en cómo nos hacemos esa ruta de la paridad que es tan importante, creo que tanto para la mujer como para el hombre, desde lo femenino, ¿no? Desde la perspectiva femenina también. Y en ese hacer, digamos que mi camino viene muy de la mano de efectivamente encontrar mi propia voz y creer que en esa singularidad hay un aporte. Entonces, con mi compañero y socio, quien no puedo dejar de nombrar porque siento que ha sido una persona que es más feminista que yo, inclusive en muchas cosas, y me ha enseñado, por eso siempre como que nunca hablo del feminismo solo desde el género, sino desde el significado de realmente valorar la perspectiva femenina. Pues emprendimos y estamos contando historias desde seriados documentales, muy multiplataforma y muy digital, y de hecho conecto demasiado con lo que con nuestro expositor anterior nos estaba explicando sobre temas de propiedad intelectual. Me quiero como enfocar un poco sobre el tema de derechos de autor y las posibilidades que yo veo desde nuestra experiencia en la creación de activos digitales y de coger las nuevas tecnologías como herramientas para encontrar nuestra propia voz, pero además financiar nuestros propios proyectos y en el camino liderar lo que es la innovación o crear ese futuro de la manera que nosotros no lo imaginamos, porque si no, alguien lo va a crear por nosotros. Es como mi reflexión. Entonces, dada como esa búsqueda tanto de siembra como empresa, pero pues digamos nace de una historia muy personal, muy familiar, de dos mujeres que de alguna manera como simbolizan a mis hermanos. Yo también crecí en un entorno muy matriarcal, muy fuerte y que me dio como bases para salir adelante, y al mismo tiempo también siento que hay una problemática en ese femenino que de alguna manera se hace a fuerza, como tratando de ser par con el hombre, pero que en ese deber ser muy fuerte a veces nos vemos como perdiendo ese lado femenino vulnerable y como con muchas cosas también de que de pronto los hombres se sienten como amenazados por las mujeres en algún punto si tú eres muy fuerte. Bueno, hay muchas cosas que hay que explorar, no puedo generalizar, siempre hablo desde mi experiencia personal, pero ese punto de partida de una serie que está en desarrollo, que se llama Metanoia, y llegamos a convocar a algunas actrices y actores del país a contarles la historia y decirles, yo quiero hacer esta historia, no tengo las puertas para hacerlo directamente con plataformas, pero ustedes conocen mi trabajo. Y la idea de una vez como que resonó con estos actores, empezamos en la gestación de esta historia, que además pues se vincula mucho con nuevas tecnologías, porque entendimos que dentro del marco de la Web3 hay grandes posibilidades de que los creadores generen sus obras y comercialicen sus obras y sus procesos para que les generen pues ingresos y puedan cofinanciar sus proyectos. Entonces Metanoia tiene como muchas perspectivas que creo que obviamente no es material, digamos, de conversación exclusiva de esta charla, pero sí me parece importante que el mensaje, digamos, que podamos transmitir hoy sea que utilicemos las nuevas herramientas
en pro de la construcción del futuro que queremos, porque siento que nos podemos quedar demasiado atrás si estamos solamente pensando en los problemas que conlleva la inteligencia artificial, la Web3, los NFTs, que nosotros nos asociamos con una empresa de tecnología que se llama Spiral Labs, y esta empresa nos ayuda a de alguna manera vincular nuestros procesos creativos tradicionales que hay en una preproducción. Imagínense todos los departamentos haciendo sus stories de arte, los moods de mood reels, el vestuario, el maquillaje, exacto. Todas esas son propiedad intelectual y creativa que es muy valiosa y se pierde. Entonces nosotros fuimos con esa idea a hablar con los chicos de Spiral y a decirles, vengan, los NFTs son contratos, literal. Son contratos que reposan sobre la Web3 y por eso son verificables y su autenticidad certifica la originalidad de la obra. En ese sentido, nosotros podemos hacer o tokenizar todos esos procesos creativos que se pierden y volverlos activos que se pueden comercializar y ayudar a financiar la serie. Entonces, como que yo siento que cuando tú empiezas a pensar en cuáles son los problemas de tu industria y cómo la tecnología, o no solo la tecnología, pero cómo puedes aportar a solucionar esos problemas, la tecnología puede ser una gran aliada. Y creo que en este caso es lo que nosotros estamos experimentando, porque esto no está inventado. O sea, yo siempre pienso que es tan nuevo y tan retador que son procesos de aprendizaje que hay que socializar y simplemente entregarlos para que el universo también de alguna manera dicte su futuro. Pero para nosotros sí, digamos que estamos muy seguros de que la tecnología debemos apropiarla pronto, que no debemos esperar tanto a que alguien nos diga cómo usarla y que debe existir una transversalidad entre las áreas. Y ahí ya que voy cerrando para no extenderme tanto, pero sí es un poco como que yo soy comunicadora y realizadora audiovisual y directora, pero de alguna manera no encontré que si me quedaba, digamos, esperando y haciendo la fila a que alguien me dijera cuál era mi siguiente paso, tal vez iba a perder como la oportunidad de aprender de otros saberes, de creer en mis propios proyectos y de avanzar en ellos. Entonces, más bien lo que alentaría a todo el público y en especial a las mujeres hoy es a que busquen ayuda y apoyo en los proyectos que ustedes sueñen y que las ideas mismas se van abriendo paso. Siento que eso es algo innegable, independiente del género. Y en ese sentido, sí soy fiel creyente que la inteligencia artificial, porque además hicimos un ejercicio con inteligencia artificial guiado, o sea, parte de la colección que ya está al aire, pues se utilizó con Midjourney de inteligencia artificial y somos fieles testigos de que efectivamente si tú no tienes criterio, la inteligencia artificial te saca cualquier cosa. Entonces, cuando hay un criterio creativo detrás del uso de la herramienta, pues se vuelve efectivamente el ejemplo que dio nuestro conferencista, que dio muy buenos ejemplos, como cuando empezaba la fotografía y era un arte menor en Colombia, ¿no? En Colombia fue la fotografía mucho tiempo un arte menor, pero pues esto era casi que como una falta de reconocimiento de que el fotógrafo es realmente el artista. Y ahí como les dejo como esa reflexión como para que puedan procesar un poquito ahí toda la información, pero sí con todo el espíritu y el agradecimiento de poder participar en esta charla con ustedes. Gracias, Luisa. Tenemos hasta ahora dos visiones: la visión de la academia, de una mujer de academia, pero también diseñadora que ha ejercido como tal el área del diseño, que es obviamente una de las áreas que comprende y se soporta con la propiedad intelectual. Tenemos la visión del mundo audiovisual con Luisa, directora, y ahora como directora es coautora de obras audiovisuales. Antes no tenía esta categoría porque era asistente de los directores que eran los autores. Y en todos estos ejemplos y en todas estas experiencias, propiedad intelectual como base, como herramienta necesaria, también como herramienta a las nuevas tecnologías. Ahora invito a Juliana, que nos va a mostrar el enfoque desde el área de los emprendimientos, de los soportes financieros
y de empoderamiento desde la Cámara de Comercio. Juliana, por favor. Muchas gracias. Bueno, una dicha estar con estas dos mujeres maravillosas y con este público tan espectacular. Gracias por estar acá, por oírnos, por compartir con nosotros y reflexionar sobre este tema, no solo del rol de la mujer, sino sobre la industria en especial, creativa y cultural. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá se viene trabajando fuertemente en ese enfoque de género al interior de, pues, digamos, de la Cámara, y es por ello que en el último ranking PAR estamos en el puesto 24 de alrededor de 350 empresas que se presentan en este ranking. Con esto, más allá de sentirme orgullosa de que estamos en un muy buen puesto, queriendo ir al primero, por supuesto, en un proceso de alrededor de 2 años que se viene trabajando en la Cámara muy rigurosamente para justamente generar esa equidad de género en todos los frentes en que la mujer se desarrolla, se desenvuelve, pero sobre todo, y ya aquí pongo mi sello de mi día a día en lo que yo trabajo. También, como estas dos mujeres, vengo de una familia de mujeres santanderianas, donde pues claramente la mujer ha llevado la batuta, con lo cual crecí viendo a la mujer desarrollándose, desenvolviéndose, sin miedo a expresar pues como sus ideas, a ser como es, sensible, expresiva, amorosa en todos sus frentes, en el laboral, en el del hogar, en el día a día, pues. Entonces, para mí el rol de la mujer ha sido muy al lado de esa libertad de expresarme como soy y bueno, inevitablemente también en los cargos que he ejercido, pues encuentra uno espacios para fortalecer el ser mujer en lo que uno hace, el ser como soy, el expresarme, el ser expresiva y el no tener que tener otro tipo de personalidad ni rol distinto para hacerme entender y para hacerlo. Entonces, desde esta perspectiva también invito a que como mujeres seamos como somos y llevemos el liderazgo como nos nace del corazón, del cuerpo y del alma, porque ahí es donde está el mayor éxito. No pretendamos ser lo que no somos, no pretendamos imitar pues el género masculino, que es maravilloso además, porque sin ellos pues no seríamos nada tampoco. Y creo que en este camino es reivindicar ese rol de la mujer, más que cualquier apasionamiento como tal, es como esa energía femenina y esa energía masculina se unen, por supuesto, para hacer grandiosas cosas en un lenguaje universal maravilloso. Entonces, eso desde mi perspectiva personal es lo que siempre he buscado. Por supuesto lo he tenido que luchar, por supuesto me he encontrado a veces en escenarios donde me da miedo, donde no siento que pueda ser como yo soy, pero siempre cerrando los ojos y diciendo, puedo hacerlo, tengo el derecho, y ahí es donde siempre encuentro mi mayor florecimiento en las cosas que he realizado en mi vida profesionalmente. Eso por ese lado. Y por el otro lado, ver cómo también en la industria de la mujer ha ido pues, encontrando sus lugares y brillando sin necesidad de estar retraída y luchando obviamente con los miedos y con las cargas que tenemos de la historia, que no nos hace víctimas ni mucho menos, sino nos genera muchas oportunidades dentro de lo que hoy tenemos por hacer. Y encontramos, y quiero recalcar obviamente en la industria, por ejemplo, de los videojuegos, que es bien maravilloso, porque si bien el promedio de gamers es de 39 años más o menos, creería uno que son más pequeños, es de 39 años, vemos que casi que el 49% de estas son mujeres. Entonces, bueno, estamos entrando como en unas nuevas generaciones que vienen mucho más empoderadas, pero que se inspiran en mujeres como las que están acá y en hombres como los que están acá. Porque, vuelvo y digo, acá construimos respetando nuestras energías y construyendo de la manera más maravillosa en esta reivindicación. Y por supuesto, hay cifras que son retadoras, hay cifras que tenemos que pues llevarlas a un espacio mucho más armonioso, digo yo. No necesariamente tienen que ser iguales, no necesitamos ser iguales, pero sí por lo menos, por ejemplo, en la parte económica sí tenemos un reto casi un 50% en temas salariales. Es importante luchar por eso. Entonces, desde el rol que yo tengo como directora de una industria que además admiro, me inspira, la adoro, que es la industria creativa y de contenidos,
pues sí trabajamos porque desde la cabeza, como les contaba, buscamos generar esta equidad de género y en todos los procesos lo tenemos. Siempre nos estamos fijando como en los proyectos que tenemos, cuántas mujeres están participando, cuántas mujeres están liderando proyectos, porque sí nos interesa que cada vez más el liderazgo femenino se vea, florezca, se proyecte y pues evidentemente en conjunto con todos estos maravillosos hombres que siempre están a nuestro lado. Gracias, Juliana. Bueno, yo ahora quisiera plantearles algunas preguntas, cada una desde su visión, que nos invitan a reflexionar desde cada uno de sus sectores, ¿qué creen que haría falta en las políticas públicas para cerrar esta brecha, para lograr esta paridad? ¿Qué debiera esperar el autor, la autora, las autoras, las emprendedoras del Ministerio de Cultura, del Ministerio de las TIC, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor? Comenzamos con Joana. Bueno, en la academia nosotros, digamos que me voy a parar en dos lugares. Un lugar como académica y en el otro lugar desde las inquietudes que encuentro con mis estudiantes. Como académica, me doy cuenta que el proceso de producción para nosotros es complejo y muchas veces el proceso de acompañamiento que nosotros tenemos por parte de las entidades para desarrollar nuestros proyectos es bien difícil, ¿no? Cuando está en la academia y crea, por ejemplo, la mayoría de mis proyectos están avalados por la academia. Entonces tengo el Observatorio en Diseño y Creación, que está avalado por la academia, pero salir de ahí, ¿no? Para poder, digamos, tener un mayor impacto, que no sea solo un indoor dentro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sino que logre tener un impacto mayor, pues requeriría unos apoyos estatales que uno empieza a buscar y son complejos en tanto por dónde nos vamos y cómo logramos estos procesos, que requieren claramente unos apoyos desde políticas, unos apoyos económicos, unos apoyos en visibilización de los procesos que se hacen a veces difíciles más allá de quien los esté gestionando con respecto a la noción de los géneros. Pero de alguna manera yo me preocupo por esto porque para mí el observatorio ha sido el lugar en el que encontré un espacio y una plataforma para hablar sobre lo que hacemos las mujeres. Entonces, claro, hablamos en general de diseño y de creación, pero por un interés de quienes hacemos parte del equipo, pues tanto docentes como diseñadoras y creadoras, hemos estado muy interesadas en hablar sobre las emprendedoras, por ejemplo, en diseño. Entonces hicimos una observación de un año completo sobre cuáles eran los mayores retos de las mujeres en el emprendimiento a nivel Hispanoamérica y hablamos con mujeres de diseño interactivo, animación, producción, diseño industrial y arte desde España hasta Argentina. Tuvimos la oportunidad de entrevistar y hacer reportajes con todas estas mujeres, pero sentimos que eso se queda ahí, en la academia, lo leemos en la universidad, lo leemos algunos académicos, algunos estudiantes porque les ponemos la tarea, pero bueno, ¿y qué más? ¿Dónde están, digamos, esas plataformas que de pronto podría brindarnos el Estado para que estos lugares que la academia está creando y está proporcionando, libre distribución, Creative Commons, que es creación de contenido que está totalmente liberado? No nos interesa, digamos, el asunto de las regalías o de los cobros, porque nosotros como academia estamos pensados, estamos creando para que el mundo lea y se divulgue, pero se queda ahí. Hacemos proyectos, hacemos investigaciones que se quedan en revistas académicas indexadas, que el 90% de los creativos no leen porque no es donde nos movemos. Tenemos el podcast, yo inicié el podcast en el 2019, se me cruzó todo. En el 2019, visionaria ya tenemos 7 temporadas y ha sido difícil el posicionamiento, ¿no? Entonces uno dice, bueno, claro, la universidad nos da la plataforma, estamos en Spotify, pero necesitamos más. Entonces, claro, cada evento que yo puedo aprovecho y hablo y digo, y por favor escúchenos, encuentros de diseño. ¿Cuál es el nombre de tus 2 podcasts? Encuentros de diseño,
Estamos en Spotify, en YouTube y en Spreaker. Y el otro se llama Encuentros de Diseño Edición Especial, que se encarga de, en voz de dos mujeres maravillosas, una literata y una periodista, de hacer la lectura de los libros de la Comisión de la Verdad, porque también creemos que es muy importante divulgar este tipo de investigaciones, y la voz de la mujer es muy poderosa. Todos sabemos que la violencia y la voz de las víctimas de nuestra violencia está sobre todo en mujeres, porque somos las sobrevivientes a la violencia, ¿no? Somos las que ponemos los hijos, los esposos, el útero. Joana nos habla de la academia, de la visibilidad y de cómo la academia adopta modelos Creative Commons, pero es que en la academia hay una financiación asegurada en la medida en que la creación de los docentes está de alguna manera financiada, por lo menos en los docentes de carácter permanente. La preocupación de otras creadoras o de otras emprendedoras como Luisa es: yo necesito monetizar esto, yo necesito que mi creación tenga un valor redituable y que genere ingresos. En esa perspectiva, ¿qué haría falta para mujeres emprendedoras como tú, para creadoras como tú, para que eso se logre? Bueno, sí, yo les voy a hablar desde la perspectiva del emprendimiento, o sea, desde el emprendimiento y desde las industrias audiovisuales y culturales. Pienso que las articulaciones de lo público tienen que ir de la mano de lo privado y de la tecnología, porque al final la única manera de que sea sostenible es que se genere un círculo a través del cual sea sustentable. Es una realidad que deberíamos apropiarnos, porque de alguna manera nos hace, bueno, yo pienso que a los emprendedores nos hace un poco dueños al final de ese destino que nosotros queremos recorrer. Entonces no es fácil, no para nada. Sería sin naif como decir que es fácil, pero no quiere decir que tampoco sea imposible, exacto. Y pienso que en la articulación, por ejemplo, de saberes y de disciplinas, yo siento que ahí está el éxito, porque las investigaciones, por ejemplo, tan rigurosas de la academia, con unos tiempos además de profundización, que en términos digitales, inclusive de la industria audiovisual, casi que ni se dan, porque tienes que sacar contenido cada vez más rápido. Se podrían empezar a articular para que esos procesos cada vez sean más fuertes y representen no a una sola persona, sino a toda una población y a toda una industria. Y creo que ahí también hay algo que tenemos que reflexionar los emprendedores, y es: ¿lo que yo estoy haciendo me beneficia a mí o le beneficia a muchas personas a mi alrededor? Porque si nosotros tenemos ideas que de alguna manera se puedan medir, tengan un impacto o tengan una función más allá de lo económico, pues pueden tener una atracción tanto desde el interés genuino de ciertas personas como desde el potencial de inversión que tiene tu idea. No es lo mismo que yo quiera hacer una serie, y eso es todo lo hablo desde mi experiencia y muy subjetivo, pero no es lo mismo que yo quiera hacer una serie muy de autor y personal, porque es una idea que me nace del corazón, y lo es porque viene de ahí, pero de alguna manera esa idea va a generar una repercusión si yo la pienso en función de una población que estoy dando, para quién sirve, a quién, cómo ese modelo, que es lo que nos hemos dedicado a estudiar juiciosos, y es cómo ese modelo puede ser replicable para que no se haga una sola vez esa serie, sino que sea un modelo que en el mejor de los casos sea replicable al futuro y genere la dinámica de industria que necesitamos. Creo que esa es como una de las cosas que siento que desde la política pública, todo lo que entre a aportar en esos proyectos o en el fortalecimiento de esos proyectos, pues obviamente va a ser bueno a nivel social, pero no implica solo a la institucionalidad, sino implica también a nosotros como creadores y obviamente al empresariado también, fortaleciendo esos sistemas de emprendimiento. Porque articular, visibilizar, crear redes, que es una de las formas de unir estas dos palabras. Y ahí entra perfecto el trabajo de Juliana y el trabajo de la Cámara de Comercio, y de esa potencialización que podemos lograr
en la sincronía o en la sinergia entre el Estado, las políticas estatales, el uso de las herramientas legales y la empresa privada. ¿Qué nos puedes decir tú? Pues mira, partamos que la empresa privada o el empresario, donde les voy a arrojar unas cifras, de las 490.000 empresas que están inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá, alrededor de unas 125.000 pertenecen al sector creativo y cultural. Luego, no es una cifra menor. Estamos hablando que palabras más, palabras menos, y me corrige aquí alguien que sea mejor en matemáticas, es el 25% más o menos de las empresas. Con lo cual nos tenemos que empezar a parar desde esa posición, ¿no? La industria creativa y cultural entrega casi que podemos decir el 3.3% del PIB, entonces somos importantes, partamos de ahí. Lo siguiente que yo diría es, por supuesto, de estas empresas el 97% o un poco más, diría que casi el 98% son MIPYMES, que son empresas pequeñas. Entonces, y de ese, pues calculemos y vámonos a cuántas de estas están dirigidas por mujeres. Digamos que aquí ya empezamos a tener cifras menores, y si nos vamos a todos los demás retos, si es mujeres, que son, pues digamos, de indígenas o digamos de otro tipo, digamos, como de realidades, pues todavía, ¿no? Todavía tenemos como más vacíos y más oportunidades de continuar construyendo juntos. Pues esto lo esbozo básicamente para decir que hay mucho por hacer y que desde la Cámara, por supuesto, el empresariado es quien tiene el mayor valor agregado para hacerlo, porque cada empresa que se crea y que puede pasar los 3 años de sobrevivencia en el mercado es una empresa que va a dar empleo. Y una sociedad que tiene empresas que están como produciendo, que están generando valor, que en un capitalismo consciente entregan posibilidades a otros de poder trabajar, pues es una sociedad que va a evolucionar y que por supuesto va a generar mayor calidad de vida, más calidad de vida, más posibilidades de que obviamente la mujer además tenga mejores posiciones y pueda sobresalir más. Entonces, desde esa perspectiva creo que también es importante mencionar, desde la Cámara tenemos unas plataformas. Ustedes conocen Arbo, tenemos el BAM, tenemos el Bogotá Audiovisual Market, el BOM, que es el Bogotá Music Market, el Gastrofest, el Bogotá Fashion Week, que son plataformas que, además del trabajo que se hace desde los clusters, que son con estas 125.000 empresas que les mencionaba, pues por supuesto son escenarios donde la mujer cada vez tiene un rol protagonista y donde se está mostrando y donde tú lo mencionabas, todas estas mujeres que en otra época quizás no tuvieron espacios en los cuales mostrar sus habilidades, pues hoy las están teniendo en estas plataformas. Y todo eso va desde la primera cifra que les boté, que fue en el Ranking Par, que hoy como tal estamos en el número 24 de 350 empresas, y pues no menor tampoco el trabajo que se hace a nivel Latinoamérica, donde en un ranking de 800 estamos más o menos en el 72. Entonces necesitamos que tanto las empresas pequeñas como las grandes, que es casi el 1% en este caso aquí en Bogotá región, pues sigan trabajando al interior de sus empresas esta equidad de género y por supuesto lograr que cada vez tengamos como más armonía en estos aspectos tan importantes de trabajar. Que podamos unir fuerzas. Claro, y en ese trabajo, porque pues me devuelvo un poco a tu pregunta, pues la política pública pues también tiene un rol demasiado importante en esto. Desde la Cámara trabajamos, nosotros tenemos una vicepresidencia dedicada, digamos, a esta articulación público-privada. El trabajo clúster también tiene un componente de agenda normativa, donde por supuesto estamos revisando las oportunidades que hoy existen de mejora, donde pues buscamos incidir. Obviamente no depende de nosotros, pero sí buscamos tener voz del empresariado para que sea escuchada, digamos, en estos escenarios. En esa perspectiva, ¿cómo se plantea la visión de ustedes en la relación universidad-empresa para potenciar la creación y la innovación y la lucha en la brecha de género y en la brecha? Hay muchas brechas en un país como el nuestro, hay brecha de acceso a internet, hay brecha de acceso a las tecnologías, pero esta en particular, ¿cómo crees que se puede mejorar esa relación universidad-empresa? Bueno, para hablar de particularidades, sí, es una buena pregunta. Para hablar de particularidades en el caso de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que es donde yo tengo mi mayor experiencia,
nosotros tenemos algo que se llama la ruta del emprendimiento. Como yo soy creadora de industrias creativas y culturales y digamos que mi mayor experiencia está en la creación y en la gestión de proyectos, hago parte del equipo de docentes que en este momento está impartiendo una asignatura que es Innovación y Diseño para Industrias Creativas y Culturales. Y ahí nos enfocamos mucho en trabajar precisamente en enseñarle a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes sobre todas las posibilidades y potencialidades que hay para crear y desarrollar empresas. Lo importante que es en nuestras áreas pensar en el emprendimiento, porque además el emprendimiento muchas veces es súper mal entendido por los más jóvenes y dicen, uy no, qué pereza, eso es dificilísimo, eso es terrible, eso es sufrimiento puro. Y entonces como decirles, no necesariamente es lo más fácil del mundo, pero hay que entender que nuestras disciplinas de manera natural están en un lugar en el que la propuesta y el acercarse a una convocatoria, a una aceleradora, a una incubadora, a un concurso, es muchísimas veces más fácil para llegar a donde yo quiero llegar, para poder crear mis ideas. Pues porque finalmente, claro, está la posibilidad de salir a buscar empleo y emplearse en una gran agencia o en una gran oficina de diseño, pero ¿qué pasa cuando yo soy animador? ¿Qué pasa cuando yo soy productor? ¿Qué pasa cuando yo quiero contar una historia mía y pues claramente lograr que Disney me la patrocine? Pues puede tomarme algún tiempo. Entonces nosotros digamos que hemos empezado un camino que esperamos sea fructífero a futuro, y es el formar a nuestros estudiantes con un pensamiento emprendedor. Tú estás en las áreas del diseño y la creación, aparte de crear ideas, de crear historias, de crear narrativas gráficas, crea tu camino y entender que el emprendimiento es realmente construir el camino por donde me quiero ir, qué quiero ser yo. Yo siempre les pregunto qué quieren ser cuando sean grandes. Y ellos se ríen porque se creen enormes, ¿no? Tengo 20 años, ya lo sé todo en la vida. Pues no, cuando tengas 25, cuando tengas 30, quieres trabajar en la playa, ¿no? Quieres conocer el mundo, estar en Bombay, perfecto. ¿Cómo vas a patrocinarte esto y además hacer lo que te apasiona, lo que te gusta? ¿Cómo vas a estar haciendo esos textos creativos, esos guiones, esas ilustraciones? ¿Qué tal si pensamos en el emprendimiento? Entonces, esa ha sido nuestra apuesta. Es una apuesta joven. Hemos tratado de estar de la mano de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por eso tenemos una asignatura que llamamos Super Rights, que es Defiende tu creatividad, en la cual comparto aula con Julián Reatiga, acá de la Dirección Nacional. Somos compañeros y enseñamos precisamente eso, cómo gestionar todo esto, porque somos realmente, creo que cuando yo me eduqué era muy ignorante en gestión, en emprendimiento, en marketing, en registro. Uno dice, eso es terrible, eso yo no lo voy a hacer. Entonces nosotros hemos tratado de quitar todos esos mitos, de que los chicos se acerquen a la Cámara de Comercio, que se acerquen a todas las entidades encargadas de propiedad intelectual, y esperamos que esto pronto empiece a dar frutos, pero es un camino arduo porque es algo que tradicionalmente no hemos hecho y que de hecho los creativos vemos como un mundo muy agresivo. Entonces, acercarlos de una manera amable ha sido la apuesta que nosotros como academia hemos decidido tomar. Ya les contaremos cómo nos va. Yo quisiera invitar al público si tiene alguna pregunta para alguna de nuestras chicas superpoderosas hoy frente a este reto que tenemos como humanidad. No es un reto de las mujeres, esto no se plantea como un desafío femenino solamente, se plantea como una visión de que uniendo sinergias y integrando más mujeres a los mundos de la creación y de la innovación vamos a lograr una humanidad mejor con las dos visiones, con las dos perspectivas. Yo solo quería apuntar un tema más, y es que me parece que en esa transversalidad la academia puede hacer mucho, pero también la autogestión, porque cuando yo me formé a nivel académico, pues a uno lo educaban o lo formaban para hacer un área de conocimiento específico, bueno, y eso es comunicación social, es bastante transversal, pero digamos, las especializaciones eran lo que a uno le decían que había que hacer, ¿no? Toca estudiar y profundizar y profundizar y profundizar,
lo cual siempre creo que es el camino aceptado, pero hay un nivel de transversalidad que es innegable que necesitamos desarrollar ahorita como jóvenes, pero también como adultos, emprendedores en diferentes facetas, y es temas de finanzas, temas de educación emocional que no se hablan en ningún lado, temas de salud mental, bueno, temas de formación un poco hacia el emprendimiento, pero no pensado como un tema, digamos, que le pasa a alguien allá externo, sino si usted, en mi caso, al principio me parecía difícil emprender porque no venía de una familia emprendedora, no tenía formación ni digamos, los recursos de base como para decir me voy a ir a formar una empresa, pero siento que es precisamente todos esos mindset, como le dicen en el mundo del emprendimiento, que hay que cambiar hacia, no, qué tienes, con qué cuentas, y desde lo que tienes seguro tienes cosas que aportar, y ahí empezar a aprender, porque es un tema de aprendizaje continuo que no debemos perder. Y no sé si ya tengan pregunta, pero si no, acá nosotros seguimos hablando. Y realmente en ese camino creo que es muy importante desde la Cámara y en el trabajo específicamente en clúster de industrias creativas y de contenido, y de todo el trabajo clúster, de lo que es la metodología clúster, se trabaja mucho con la academia, porque lo que se busca en esta metodología es trabajar con la academia, con el sector privado, con el sector público, y todos reunidos, pues justamente mejorar todas las condiciones de la empresa que tiene una oportunidad. Y en ese camino es tan sencillo, se trabaja en la Cámara, pues no solo tratando de que el empresario entienda que no solo tiene que ir a pagar lo que generalmente tiene que pagar, que es pues, su registro, sino todas las oportunidades que hay dentro de la Cámara, que justamente tú lo decías, y es como depende un poco del empresario y de esa inquietud del empresario, bueno, ¿qué encuentro yo acá? Y en ese trabajo pues hay una línea de trabajo netamente dedicada al tema de cierre de brechas en talento humano, por ejemplo, donde trabajamos obviamente con la academia, porque en el sector creativo y en este mundo como vamos a mí, cada vez esa brecha se abre y se abre más, porque salen profesionales con una cantidad de, llamémoslo así, de temas que no están aprendidos durante su tiempo de la carrera y que salen a un mundo empresarial a desarrollar esos skills, ¿no? dentro de su quehacer. Entonces, justamente, y bueno, la Cámara, ustedes saben que hace parte de la Cámara Uniempresarial, que es una universidad que tiene un modelo completamente alemán, que lo que busca es justamente que los estudiantes aprendan, ¿no?, desde la perspectiva empresarial, cómo cerramos esa brecha. Entonces, ejemplos como este, que hoy, digamos, tenemos un proyecto que es cierre de brechas de talento humano en VFX, que es efectos especiales, animación, videojuegos, porque se está requiriendo mucho talento, pero el talento que está saliendo, pues está saliendo muy distinto a lo que la empresa le está necesitando. Entonces, ese trabajo con la academia, entre la empresa y la academia, nosotros desde la Cámara, digamos, como lo abordamos, apoyando con proyectos específicos para el sector creativo, para lograr esa conciliación, entendiendo que la academia se mueve en unos ritmos muy distintos, porque tiene registros calificados, porque tiene que, pues digamos que unos procesos muy distintos, y que la empresa obviamente va a 30.000, pero en ese camino se puede conciliar si nos sentamos a conversar y si generamos justamente proyectos para la industria, para facilitar ese proceso de cierre de brecha en tema del talento humano entre la academia, entre la empresa y entre los que van a trabajar en un futuro, o eventualmente los que van a emprender, ¿no? Entonces creo que eso es importante.